El país entero sigue conmocionado por este crimen que realmente nos sacudió a todos, por cómo sucedió, por cómo empezó, sobre todo ahora, con las últimas pistas, cómo terminó. Olga Fernández es licenciada en criminalística y está acá para ayudarnos a entender un poquito, a ver qué es lo que puede pasar por la mente de un criminal, qué es lo que hace la justicia para poder determinar estas cosas. Vamos a charlar un ratito con Olga porque ella sabe mucho y nos puede ayudar a despejar algunas dudas. Hola Olga, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Bueno, a ver, vamos a empezar despacito. No podíamos sospechar en principio de esta persona. Nosotros, según declaraciones, bueno, mucha gente empezó a cuestionar primero a la nena, después a la familia. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es esta necesidad que tenemos de encontrar el culpable rápidamente? Yo lo he visto en varias causas donde se denotaba que hay una necesidad popular también de creer, que debe tener fundamentos sociológicos en cuanto a que uno prefiere pensar que ocurrió el crimen dentro de un ámbito intrafamiliar, porque también las estadísticas lo soportan, y pensar que fue un crimen porque gente rara, ¿sí? Y usar un método lombrosiano en el cual buscamos en el discurso características que lo harían delatar, usando técnicas pseudopsicológicas, sí, para hacer lo mismo que hacía Lombroso cuando decía, bueno, por medidas antropométricas, la persona que tiene orejas aladas y tiene la frente angosta es un asesino, o ese tipo de cosas que no tienen fundamento científico. Claro. Pero lo deja a la sociedad más tranquila el hecho de que no hay un predador en la calle acosando a nuestros hijos, y que el próximo podría ser uno, y por eso también toca tanto a la sociedad. Decís algo importante con el tema de los números de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, y que por eso en principio también se puede disparar hacia allí, ¿no? No solamente la violencia de género y la violencia intrafamiliar, sino que en general, estadísticamente, los crímenes ocurren entre gente conocida, ¿sí? Y siempre debido... Las mayores causales son causales de dinero, causales de rencillas, odios previos, venganzas, celos de preopatías o causales sexuales. Siempre ronda alrededor de eso. Entonces, con un desconocido es mucho más difícil y azaroso que uno muera en una situación riesgosa con un tercero que no conoce y que ha visto por primera vez y que lo ataque y termine con un final violento. En cambio, cuando el ataque de importancia ocurre con alguien cercano, generalmente debido a la proximidad, a la posibilidad de identificar de la víctima y de ser denunciado, suele ocurrir un crimen violento, un final trágico, con el objeto de ocultar el delito. Claro. Eso es una de las cosas que genera estas altas estadísticas que se suman de una multiplicidad de factores. Sí. ¿Cómo trabaja la justicia apenas se entera de una situación como la de Ángeles? ¿En qué hay que pensar? Eso va a depender de la jurisdicción, de cómo trabajan. ¿Por qué? Porque hay jurisdicciones donde se trabaja mejor que en otras, por una cuestión de recursos, por una cuestión de entrenamiento, de personal. No va a ser lo mismo la capacidad que va a tener de resolver un crimen en Capital Federal con los recursos que tiene, por ser una localización donde hay delitos federales, investigaciones mucho más de mayor envergadura, que los entrena mucho, donde los sueldos son más altos, entonces eso hace que las personas se mantengan en un cargo por mucho tiempo, con lo cual logran una experiencia claro, altísima, y cuando llegan a los cargos de relevancia tienen una formación importante, donde tienen capacidad de formarse no solo a través de los recursos del Estado, sino por su cuenta, con su propio salario, tomar cursos que los va capacitando y manteniendo actualizados, que es una obligación de todo profesional. Claro. Y eso hace que, bueno, a veces se verifiquen mejores resultados en algunas localidades que en otras. Eso marca una desigualdad importante, eso, ¿no? Digo, según donde suceda el crimen, la posibilidad de ser esclarecido más rápidamente o no. Todo tiene desigualdades, o sea, los recursos, la falta de recursos y la pobreza siempre genera mayor injusticia en todos los niveles, no solamente en la justicia, sino también, si lo miraste, estadísticas accidentológicas, qué sé yo. El otro día estaba haciendo un trabajo para algo que me pidieron que presente y, qué sé yo, Chaco está entre las primeras provincias con muertos per cápita respecto a la cantidad de vehículos que tiene, y no es una de las más pobladas ni con más vehículos. El problema es que no tiene una infraestructura, tiene la mayoría, si miras las estadísticas de vialidad, tiene mal las rutas, entonces eso también genera todo se aúna. Bueno, volvamos a la pregunta inicial, Diego. Sí. ¿Cómo en este caso
empieza a trabajar la justicia, los investigadores? Sí. Digo, vamos a tu tema específico. Sí, sí, al día de hoy. Sí. Mira, la justicia primeramente debería haber esta etapa de haber allanado la casa de la familia y todo eso. Me imagino que esperaron, quiero pensar que el problema fue no una desidia o un atraso en ir atrás del verdadero culpable, sino, o de descartar, sino una necesidad de buscar elementos como para hacer un allanamiento y poder buscar más elementos, ¿sí? Un allanamiento fundado, para que después eso no se dé por nulo. ¿Y qué elementos te pueden dar eso? Y tiene que ser evidencias consecuentes, congruentes. El código es muy específico al respecto. O sea, yo no puedo allanar la casa tuya sin motivo. Tiene que haber un motivo, ¿sí? Para que el juez lo autorice y para que después eso no se declare nulo. Porque la privacidad del domicilio rige. Entonces, para ello tiene que ir teniendo elementos. A ver, porque vamos a separar. Digo, uno puede, como familia, como si te instituís en querellante, aportar todo lo que se requiere a la justicia. Digo, con toda mi buena voluntad, yo te dejo que te lleves la computadora de la nena, que analices mi casa. Digo, ¿por qué un allanamiento si supuestamente la voluntad de la familia tiene que estar a disposición de la justicia porque necesitan encontrar al culpable? Aparentemente porque uno pensaría que en un primer momento, si eso te lo tiene que decir un abogado, en un primer momento habrán sospechado que la familia participó. Entonces, como sospechaban que la familia participó, quiero pensar que no en relación a los dichos en los medios, claro, sino por algo más fundado. Entonces, en base a eso, querían un elemento sorpresa. Y si vos querés que no descubran lo que vas a hacer, lo mejor es tratar de manejarte con un allanamiento en el cual no puede negarse ni dependés de la voluntad de la persona, sino que pedís que todos los elementos que sean de utilidad a la causa y recuperás todo lo que te sirve. Decías, bueno, la fiscal puede sospechar en principio en la instrucción que la familia participó y por eso ordena el allanamiento. Ese es tu terreno. Digo, ¿por qué se puede pensar algo así? ¿Cuáles son los indicios? ¿Qué es lo que se puede tomar como una posible sospecha de que la familia está involucrada para ir y allanar una casa? Acá en este caso, la verdad, yo venía diciendo, a mí no me parecía que hubiera causa probable fundada, por lo menos, pero con lo que ustedes comentan, que yo no sé qué otros elementos cuenta la fiscal, porque la verdad que una imagen de una cámara donde se ve una espalda de una chica, cuando una imagen frontal no te da certidumbre, tenés un 70% aproximadamente de exactitud, porque no es una huella digital, es una imagen. Claro. Y la descripción de testigos de que tuviera una zapatilla u otra no era suficiente como para justificarlo para mi criterio, pero no sé qué otros elementos contaba ella. De todas maneras, si esa cámara se utiliza como prueba, hay que peritar, que esté en el horario correcto, que esté bien programada, que digo, puede ser porque las máquinas fallan. Claro. Esa imagen, ¿cómo se puede constatar que no sea de 6 horas antes? Digo, por eso lo que decís de la prueba y de la prueba fundada sobre todo. Bueno, y entonces, la fiscal decide y allana. Y allana. Y en base a eso va descartando evidencia. Obviamente, si quería solamente las computadoras, no hubiera hecho un allanamiento, se los hubiera pedido. Ajá. Sí. Entonces, obviamente, quería algún elemento sorpresa. También, otra cosa que te lo indica, nuevo, yo no soy abogada, pero te lo digo por la práctica de lo que nosotros vemos. Los allanamientos son siempre durante el día. Cuando los hacen por la noche es porque quieren un elemento sorpresa y porque han justificado que hay razones suficientes para habilitar días y horas inhábiles, lo cual no es usual. Sí, lo mismo el allanamiento ayer a la noche tampoco era usual. No es usual que allanen a medianoche, no es usual que un juez un viernes a la noche esté revisando una escena. El juez, ¿por qué fue a la escena? Porque seguramente la fiscal le escribió un montón de causales para pedir una detención o pedir un allanamiento y el juez dijo, bueno, aquí no, quiero ver qué es lo que vos me estás contando, lo quiero ver yo, ¿sí? Para ver si se justificaba. Sí. ¿Qué errores puede cometer, en este caso el asesino, que puedan ayudar a la fiscalía y al juez en este caso a encontrar las pruebas? Mira, dependiendo qué elementos habría que ver de nuevo, de la autopsia y de todos los elementos que se hayan recolectado, va a surgir qué es lo que podés llegar a esperar en la escena, ¿sí? Por ejemplo, si la chica no tiene heridas cortantes, no podés esperar encontrar sangre, claro, por ejemplo. La prueba de luminol sería absurda. Si la chica no fue asesinada en un intento de violación, no podés esperar encontrar semen, ¿sí? Pero, si tenés suerte, alguno de estos elementos está en un lugar que no debería estar, que tiene acceso él y solo él,
Y eso te resulta una prueba conducente, contundente, más allá de que no sea quizás la más exacta, como por ejemplo un ADN. Si encontrás cabellos de ella, concordantes con ella, signos de lucha, alguna huella digital de ella dentro de un habitáculo que solo entra él, bueno, va a tener que justificar por qué ella estuvo adentro. ¿Sí? El tema es, por ejemplo, que todavía falta unir muchas piezas. ¿Resiste a una limpieza? No sé, asesino, comete el crimen, limpia la escena del crimen. ¿Hay pruebas que resisten esa limpieza? Depende del método. Por ejemplo, el luminol detecta sangre lavada hasta 10.000 veces, si mal no recuerdo. ¿Sí? Hasta 10.000 veces la disolución, una en 10.000. Pero si usas oxidantes, te contamina. Entonces te tiende a dar falsos positivos, lo cual te nulifica la prueba de orientación. Depende qué tanta pericia tenga o qué tanto conocimiento tenga, podría llegar a eliminarte algunas cosas y dificultártelo mucho. Claro. Bueno, también se realizó un peritaje sobre el auto del único detenido que tiene esta causa. Lo vamos a ver en imágenes, a ver, director. Un Megane, ¿no? Sí. Esto es para determinar si él la trasladó o, por ejemplo, si quedó un resto de cabello en su cuerpo y él lo trasladó al auto. ¿Qué es exactamente lo que se perita? ¿Qué se busca también en el auto? Porque si no fue la escena del crimen, ¿por qué se analiza? Seguramente, en el auto, más difícil que sea la escena del crimen del auto. Lo que posiblemente buscan es que si no fue el elemento de traslado, seguramente. Hay la esperanza de encontrar el cabello, si no fue arrancado no va a tener bulbo, entonces no va a tener ADN. Siempre vas a encontrar cabello caído o partido, que en general estadísticamente encontrás más de eso, que no te permite esa prueba. Con suerte encontrás uno que otro de que el esfuerzo le haya arrancado en la lucha, ya le haya arrancado algún cabello que quede y que te permita algún indicio. Y después obviamente van a buscar cualquier elemento que le permita vincular de que la chica estuvo ahí adentro, tanto viva como muerta. Eso seguro. Ajá. Porque el tema es cómo ingresó al SEAMSE, que es la duda que todos tienen. O sea, colocarlo en un volquete no tiene que haberlo detectado el camión y la autopsia tiene que mostrar que tuvo una doble compactación, que es lo que venimos diciendo hace tiempo. Entonces, si no se detecta eso, bueno, tenés que encontrar un método alternativo para que ingrese al SEAMSE. Y ahí podría ser el auto, donde está cerca del SEAMSE, se fue acerca al auto y lo tiró ahí. El cuerpo evidentemente tuvo maltratos posteriores por esto del traslado, de llegar, de ser arrojado hacia una cinta transportadora. ¿Resiste, a pesar de todo ese trajín que tuvo el cuerpo, las pruebas que puedan vincular a la escena del crimen principal? Te dificulta algunas. ¿Por qué? Porque la basura, o sea, hay algo que es importante, que es la trazabilidad de las evidencias. Por darte un ejemplo que se llama contaminación cruzada, es más complejo de explicar, pero... Como para que todos los que no somos criminólogos podamos entender. Te lo voy a explicar así. Te voy a dar un par de ejemplos concretos, por favor, ¿sí? Bueno, en el caso del famoso, ¿viste la película El nombre del padre, con Daniel Day-Lewis, que supuestamente habían hecho bombas y todo eso? Ahí fui a una conferencia de Brian Cady, que es el perito que hizo estas pruebas, y lo que él contaba, por ejemplo, es que hubo uno que sí cometió, obviamente generó los explosivos, que no se puede identificar cuál es, y que después se lavaba las manos en el baño y se secaba en la toalla. Claro, después los otros usaban el mismo jabón, la misma toalla, y les quedaban trazas de explosivo en la mano. ¿Entendés? Entonces cuando fueron a buscarlo, todos tenían contaminación. Tenían ¿sí? 20 culpables. Algo así te puede pasar con la basura. O sea, ¿por qué? Porque las muestras de ADN, cuando son mezclas, son de más difícil resolución. Cuando vos tenés diferentes fuentes, es más difícil diferenciar un código del otro, porque vos estás extrayendo y se te puede mezclar uno con otro, ¿entendés? Más o menos la lógica. A ver, por ejemplo, vamos a hacerlo simple. Al cuerpo de Ángeles lo trasladan, lo ponen en esta cinta, en la misma cinta, en el mismo trayecto. Hay sangre tuya. Sí, porque me corté un dedo y hay un apósito protector. Y eso, por tocarlo nomás, contamina y encuentran sangre tuya ahí. Claro. ¿Eso significa que vos la mataste? No, pero lo que pasa es que contamina y dificulta las pruebas. ¿Cuáles son las que resisten? Las que podrían resistir. Si ella se defendió, el escarbado debajo de las uñas... quizás eso es
contundente absolutamente. Eso es irreprochable. Claro, porque digamos. ¿cómo hacen para contaminarlo ahí adentro? No se puede rebatir esa prueba. Está protegida por la uña. Después, estamos hablando siempre de pruebas científicas, ¿no? De ADN, de cotejo de, no sé, sangre, de pieles. Insisto, bueno, claro, siempre vos tenés de mayor a menor, tenés de mayor o menor exactitud. Lo más exacto siempre es ADN y con ciertos cuidados, huellas digitales, ¿sí? Claro. Porque también hay veces que está deformada, sujeta a interpretación, hay similitud entre hermanos, bueno, hay un montón de condiciones que ya han sido publicadas internacionalmente que hay que tener cuidado. A ver, vamos por parte. Entonces vamos primero con estas, con las más contundentes. Sí. El escarbado de las uñas. Esa puede resistir toda esta contaminación, este trajín que tuvo desgraciadamente el cuerpo de Ángel. Sí. ¿Qué más? Y deberías ver el hisopado vaginal si la chica fue violada. Alguna parte del cuerpo que haya estado, si la chica la revistieron, que haya estado protegido a pesar de todo el trajín por la bolsa, por la ropa, ¿entendés? Y, por ejemplo, si le subió la bombacha y después le subió el pantalón y que sea la bombacha, una parte quedó protegida y ahí recuperan ADN de él, va a tener que justificar porque su ADN está en la bombacha. Claro. ¿Entendés? Por ejemplo. Eso, digamos, aspirando a lo máximo. ¿Cuáles son otras pruebas que tal vez no tengan que ver directamente con lo genético? Sí. Que se puedan buscar. En las bolsas de basura la que la transportaron seguramente los peritos se dedicaron a buscar huellas digitales en la bolsa. Es obvio, porque alguien la cerró. Claro. Y en la Ahora, bolsa la cabeza, porque primero ella estaba dentro de una bolsa de consorcio, supuestamente, según los trascendidos, siempre según los trascendidos. Estamos viendo, a ver si lo podemos explicar en este gráfico que estamos viendo. Porque ella tenía bolsa de supermercado en su cabeza y después dentro de estas bolsas de residuos. Entonces decía, claro, alguien tuvo que haber cerrado esa bolsa, tiene que haber quedado alguna huella ahí. Ahora está esto que vos decías también. Alguien también subió esa bolsa al camión, si es que fue en un camión. También se pudo haber contaminado con otras cuestiones que estuvieran ahí mismo en el... Por eso, por ejemplo, se lleva la bolsa del supermercado. Sí. ¿Qué es lo que va a tratar de buscar? Si son iguales y pertenecen al mismo lote. ¿Por qué? Porque hay pequeñas características que son individualizadoras. A ver, ¿cómo es esto? Eso, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver que sean del mismo lote? A ver, vamos, digo, es muy relevante para todos nosotros que estamos escuchando lo que contás, que para vos tal vez sean cosas como muy simples, cotidianas y de procedimiento, que a todos nosotros nos sorprende y que también deberíamos conocer, digo, porque nadie está exento que sucedan estas cuestiones. ¿Qué tiene que ver que las bolsas sean del mismo lote? Si bien no es una prueba exacta, porque del mismo lote se fabrican 20.000, 30.000, 50.000, no sé quién se lo fabrica, por ejemplo, a coto, ¿entendés? Sí. Y en qué condiciones se lo va fabricando, pero en general vos vas a tener que tiene un micronaje, nunca es igual, ¿sí? Cada productor te lo genera, te dice que tiene que cumplir unas ciertas características, no te lo producen igual. ¿Nunca te pasó que te compras una marca y se te rompe y otra vez vas y es resistente? Bueno, sí. Eso varía entre proveedores, entre distintas calidades que usan, distintos estándares de calidad que genera variaciones, ¿sí? Después, la máquina que lo corta hace un punteado que nunca es exacto porque se va desgastando. Esos desgastes son azarosos. Pertenecen a cierta marca. Es como la marca del arma. Tiene una impresión en serigrafía que dice coto. Y por ahí tiene un defecto en un pedazo de la C que les quedó más redondeado, que les quedó sucio. Y lo usaron igual porque no vamos a tirar algo por un circulito. Claro. Y porque coto no se va a quejar. Entonces lo mandan impreso igual y vos ese lote te permite identificar de dónde viene. O cuál es el proveedor, y mejor identificarlo con otras bolsas que compró al mismo tiempo, que son iguales y que tienen las mismas características. No es una prueba contundente, no es un ADN, pero es un indicio. Claro. Bueno, también esto mismo que digo, todo nos remite al inicio. En estas bolsas puede haber huellas de el empleado del supermercado que embolsó lo que tal vez compró el asesino, tiene que haber huellas del asesino. Y todo el barrio, por ahí todos tienen la misma bolsa, claro. Con lo cual tenés que considerarlo, porque si hay un solo coto, todos compran al mismo lugar y todos tienen la misma bolsa o la bolsa al mismo lote. Por otro lado, también tenés la posibilidad de el hilo sisal. El hilo sisal va a ser importante porque no es algo muy usado. Por ejemplo, si realmente es un hilo sisal, ya la gente no lo compra mucho. Lo venden en las papeleras, pero no tiene la venta que tenía antes. Entonces, ese hilo o lo tenía de antes o lo fue a comprar al momento. Si lo fue a comprar al momento, se pregunta a la ferretería si vendió oro, si sale en los últimos momentos, a quién y si lo reconocen, y tenés una prueba. Ahora, es estresante. Hay que tener la cabeza en
30 lugares diferentes al Bueno, momento. para eso tienen a los digo. asesores de científica, los chicos de científica que están muy entrenados y trabajan esto todo el tiempo, que le van a decir, bueno, mira, pedí esto, pedí aquello, pedí lo otro. En el hilo sisal también se puede establecer, por ejemplo, si el asesino usó guantes. No, pero ¿sabes lo que es importante Porque acá? no va a haber huellas. Si la sofocó, pero ahí tenemos que ver qué tipo de asfixia fue, porque es una asfixia mecánica, pero puede ser que la asfixiaron con la bolsa, puede ser que que la ataron muerta. Pero al hacer presión en los extremos podría haber ADN, por ejemplo, al hacer presión al atar, si no usó guantes puede haber ADN en los hilos, que seguramente los peritos recuperaron con mucho cuidado de los hilos, cortaron. También te revela mucho los nudos, porque hay mucha gente que hace nudos de distintas formas según la formación que tuvieron, ¿entendés? A ver, voy de nuevo. Los nudos también te pueden dar el indicio de quién pudo estar manipulando. Es una ciencia un poco ya en desuso, porque ya no hay tantos pescadores, pero en un momento en la ciencia forense fue muy importante. ¿Por qué? Porque había nudos que les enseñaban en el ejército que la gente común no hacía. Entonces ya tenías una idea de que por lo menos hizo el servicio militar. Después había nudos que permitían saber si había sido marinero, porque los nudos marineros, vos viste que son muy típicos y no lo sabe todo el mundo. Después había nudos que eran, había cosas que solamente tenía acceso a la gente de correo, cierto tipo de tiras. Y eso también te permitía cercar el círculo. Es un indicio, no es una prueba. Ahora actualmente ya está más en desuso. Yo tengo el manual de nudos que lo estudié en su momento y te digo la verdad, ya ni me acuerdo, porque nadie lo aplica, no te tocan casos donde tengas que aplicarlo ya. Ahora, estamos hablando de, no sé, en este ratito que estuvimos charlando, mínimo 15 tipos de pruebas, estudios e investigaciones diferentes. Sí. En general se les pide a la justicia que sea rápida, que trabaje con celeridad. Teniendo que hacer tanto tipo de estudio, tener que comprobar tanta cosa, ¿se puede exigir esta velocidad? ¿Cuánto tiempo es lo normal para un, no sé, desde un estudio de ADN hasta toda esta vuelta que digamos desde la bolsa a la soga? El problema es siempre el mismo. Vos tenés en cualquier jurisdicción que vos vayas, que volvemos de nuevo al tema de los recursos, vos tenés que las necesidades son ilimitadas, porque vos tenés múltiples hechos que van ocurriendo continuamente y los recursos son limitados. Tienen cierta cantidad de plata para comprar recursos, para comprar polvo dactiloscópico, para comprar cámaras, tienen cierta cantidad de empleados para mirar videos y poder ver las cámaras de seguridad. Entonces ahí se te arman los cuellos de botella, ¿entendés? Que vienen las bolas rojas, como son estos casos mediáticos, y los aceleran, pero la mayoría de los casos tienen que esperar meses o años para poder resolver y para las pericias y para todo. A mí me tocan casos que me tocan pericias dentro de 6 o 7 meses. ¿Y resisten? Digo, ¿se puede así? Algunas no, algunas tienen que acelerarlas por una cuestión de que se destruye el material constantemente, pero en general... Tiene que ver con material biológico, ¿no? Claro. Entonces, eso te puede afectar el resultado, por eso se trata de hacerlo más rápido. Pero ahí es importante que se continúen insertando recursos en continuar contratando personal en distintas fuerzas, porque la verdad es que las policías científicas siempre son las que menos gente tienen y las que tienen más demora. Y por otro lado también a las que más se les exige. Que se les compren materiales, ¿entendés? Porque por ejemplo hubo una época que se les habían comprado los termocicladores para hacer ADN, pero no les compraban los insumos, entonces las máquinas estaban ahí paradas. Claro. Entonces tenían que mandarlo a otro lugar, que se cobraba y no siempre había plata. Entonces no se hacía discrecionalmente según la importancia del caso. Con lo cual va en contra del principio de igualdad de los ciudadanos. Olga, nos has abierto la cabeza a todos, a muchos. Me imagino que no teníamos tanta idea así de los procesos de investigación, de los procesos judiciales, sobre todo también de lo que tiene que ver con la justicia y sus avances, pero estos pequeños detalles que vos nos contás nos abre un panorama a cómo es el trabajo de la justicia, cómo es el trabajo de los licenciados en criminología, como es tu caso. Realmente muchísimas gracias. Te vamos a volver a invitar, por supuesto, porque realmente todo lo que nos estás contando, bueno, nos abre un panorama absolutamente diferente. Y sobre todo, esta prudencia con la que te dirigís hacia todos, digo, hay que tener cuidado, ¿no? En todas las cosas que se dicen, que se especulan y sobre todo en respetar a la justicia. Olga Fernández, licenciada en criminología, muchísimas gracias, te vamos a volver a invitar, por supuesto. 1:30 del mediodía, hemos pasado un ratito, un segundito nada más, que estábamos muy interesados en la charla, hacemos títulos y enseguida volvemos.